no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los... Hablar del 1 de enero es siempre sinónimo de celebración y de renovar las esperanzas en un futuro alentador que nos traiga progreso. Sin duda, fue también lo que muchos ciudadanos cubanos pensaron la noche del 31 de diciembre de 1958, cuando en los salones aún las orquestas sonaban y el ron corría sin pausa. Mi permanencia en Cuba es insostenible. Renuncio para evitar... Pero en las montañas, carreteras y cuarteles, el ambiente era muy distinto. El país estaba a pocas horas de cruzar un punto de no retorno, y ese año nuevo cambiaría la historia de América Latina para siempre. ¿Por qué? Por las intrigas de los imperialistas. Año 1958. La Habana, Cuba. La capital denota prosperidad con hoteles de lujo, casinos y turistas que visitan constantemente la isla, como si se tratara de cualquier país popular en la actualidad. Pero esto se trata solo de una fachada, porque en realidad el país está lejos de ser un modelo de primer mundo. La pobreza rural es extrema, los índices de analfabetismo son alarmantes y en consecuencia la desigualdad es muy contrastada. La causa contesta a represión política, corrupción sistemática y censura que según los registros eran constantes en el gobierno de Fulgencio Batista, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1952. Cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal. 6 años después de su audaz movimiento, su régimen ya se encontraba desgastado, aislado políticamente y sin el apoyo de sus aliados. En ese momento de la historia, un renegado abogado, ex candidato político frustrado y ahora convertido en revolucionario, empieza a tomar protagonismo. Su nombre, Fidel Castro, quien tras el fracaso del asalto al cuartel Moncada en 1953, fue encarcelado y luego exiliado en México, donde fundó el movimiento 26 de Julio, y conocería a sus 2 aliados y coprotagonistas de la Revolución Cubana, Camilo Cienfuegos, opositor cubano al régimen de Batista, y Ernesto Che Guevara, un médico argentino, político y guerrillero comunista. Finalmente, luego de obtener el apoyo económico de los exiliados, Castro y sus compañeros compraron armas de guerra y en el río Tuxpan, al este de México, adquirieron un yate en estado de abandono por 50,000 pesos, que perteneció a un matrimonio estadounidense de adultos mayores. Los dueños anteriores ya habían bautizado a la embarcación con el nombre de Granma o Abuela. Y ese nombre es el que tiempo después adoptaría el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Granma, el periódico que hasta hoy en día es la voz del régimen castrista. El 25 de noviembre de 1956, Fidel regresó a Cuba junto a 81 hombres, dentro de los cuales se encontraba su hermano Raúl, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Todos ellos se embarcaron en el Granma, con destino a la isla. Sin embargo, después de que la travesía durara 2 días más de lo previsto, el Granma encalló frente a la costa. Debido a este incidente, los rebeldes se vieron obligados a desembarcar solo con lo que llevaban puesto, dejando a bordo mucha de la munición y medicinas que traían consigo. 3 días después del desembarco fueron emboscados por las fuerzas de Batista, y gran parte de los guerrilleros fueron aniquilados, pues solo 20 de ellos lograron escapar y se escondieron en Sierra Maestra. Entre los sobrevivientes estaba Fidel y sus hombres más cercanos. Este remanente fue suficiente ya que en solo 2 años sabotearon al ejército, ganaron apoyo campesino,
difundieron propaganda revolucionaria y desgastaron al régimen. De modo que para finales de 1958, los rebeldes dejaron de ser un grupo marginal para convertirse en una amenaza real. En diciembre de ese mismo año, la situación de Batista se complica. El ejército sufre derrotas constantes y muchos oficiales desertan. Pero el golpe que termina de hundir al régimen fue la batalla de Santa Clara, liderada por el Che Guevara el 28 de diciembre de 1958. Santa Clara cae y eso solo significó una cosa: La Habana estaba indefensa. Batista lo sabe, al igual que sus ministros y embajadores, pero el pueblo aún no. Llega la noche del 31 de diciembre, 3 días después de la derrota de Santa Clara, y mientras Cuba brinda por el Año Nuevo, Batista toma una decisión en secreto. Según testigos y registros diplomáticos, se reúne con su círculo más cercano, prepara aeronaves y huye a Santo Domingo con decenas de millones de dólares en efectivo, a las 3 de la madrugada del 1 de enero de 1959, sin anunciar su salida ni transferir el poder. El país amanece sin presidente al mando, y junto a los primeros rayos del sol, la noticia corre sobre toda la isla. Los cuarteles quedaron paralizados, algunos soldados se rindieron y otros simplemente abandonaron sus puestos. Ante lo sucedido, Fidel Castro emite un mensaje radial llamando a la calma y ordenando a sus tropas avanzar. Antes de entrar a La Habana, se asegura de consolidar el control territorial de la isla y nombra un gobierno provisional, evitando así un vacío de poder. Muchos cubanos salen a las calles y a la par del júbilo también se respira incertidumbre. Algunos creen que solo se trata de un cambio de gobierno, pero pocos imaginan lo que vendrá después. No es sino hasta el 8 de enero de 1959 que finalmente Fidel Castro entra a La Habana y es recibido al calor de las masas como un libertador. La imagen del líder cubano de barba espesa y traje verde oliva traspasa fronteras. Que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. Inicialmente la presidencia recae sobre el juez católico Manuel Urrutia, pero aproximadamente 6 meses y medio después, Fidel Castro asume el poder e inicia expropiando tierras a empresas norteamericanas. Este y otros motivos condujeron a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Posteriormente, el mundo libre vería con preocupación las diversas artimañas de Castro para perpetuarse en el poder. What we win in not doing election. If we have the people... En definitiva, aquel año nuevo fue un hito de carácter mundial que marcó un antes y un después en la línea histórica latinoamericana. Para bien o para mal, la Revolución cubana ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para muchos líderes políticos de izquierda en países de habla hispana. Sin embargo, el oprobio de la larga noche castrista ha durado casi 7 décadas y logró aislar a Cuba del mundo, incitando a que el único sueño de más del 70% de su población sea abandonar la isla. La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto, como dijo Cristóbal Colón, ahora no es más que una postal erosionada y detenida en el tiempo. Y ahora dime, ¿qué opinas de este caso? Déjame saber en los comentarios si conoces otro similar que te gustaría ver en este canal. Recuerda que al suscribirte, compartir y dejarnos tu like, haces posible que nos veamos en la siguiente crónica. Hasta pronto.